ellos serán parte importante en la pelea, en la lucha en la calle ideológica e informal. Bueno, yo veo que se tiene clara la idea o la importancia del deber de lucha que tenemos de proteger el petróleo, pero estoy totalmente convencido de que no se tiene con claridad ni la capacidad de dar argumentos para defender la idea. Ni hacen preguntas y contestan otra cosa total, parece más bien grilla, no hay argumentos lógicos ni académicos. Y hago un exhorto a que nos juntemos más seguido a capacitarnos y a formarnos, porque en toda revolución la tarea de vanguardia es la formación política, ya que el primer paso para transformar la realidad se da en la conciencia, y se me hace un poco, perdón por la palabra, inútil que estemos actuando sin antes capacitarnos. La tarea de vanguardia, repito, es la formación política en toda revolución, y es lo que tenemos que estar siempre o continuamente haciendo. Gracias. Ahí tenemos a nuestro compañero responsable de formación política tomando nota. Esperen. La compañera que tanto aportó. Creo que la gente va a hablar con mucho miedo, entonces es importante como también tratar de darle la vuelta a su miedo, ¿no? O sea, como decir, yo entiendo tu situación, ¿no? O sea, tienes miedo de perder esto que tienes, ¿no? Porque a las cosas vayan a salir mal, no somos unos revoltosos, o sea, el chiste es como apaciguarles el miedo, porque la gente teme perder lo que tiene, o lo poco que tiene, o lo mucho que tiene. Entonces es como brindarles esa seguridad de que participar está bien, de que oponerse está bien, de que es algo que ellos tienen el derecho de hacer. Entonces es como apaciguarles el miedo. Bueno, yo lo que considero que uno de los propósitos de este ejercicio que hicimos es tener una técnica de cómo contrarrestar la falsa información que los medios de comunicación nos están dando cada día, ¿no? Entonces esto sería una de las formas como lo podríamos lograr haciendo este tipo de talleres. Gracias. Última de allá, porque si no, ni jalan de las orejas. Sí, solamente para compartir dos cosas. El que se enoja pierde, acuérdense. Hay que hablar con el cerebro, no con el hígado. La información da poder, y para convencer hay que tener información y argumentos sólidos, porque si no, no vamos a poder convencer a nadie. Últimas, compañeros. Bueno, aquí nosotros todos los mexicanos, ustedes saben que tenemos conciencia, y todos tenemos conciencia de ver y pensar y tener argumentos y también la dignidad de nuestra persona como ser mexicano. Aquí hay tres cosas bien importantes a hacer. Es 1, cabeza, corazón y dignidad. Solamente eso. Vamos, últimas, porque no ya. Bueno, compañeros, rápidamente, yo creo que es muy importante 3 puntos básicamente, porque son chispazos. Primero, estar informados. Segundo, escuchar a la contraparte para medirla, para ver su nivel de concentración y de información, y después argumentar con base en la información que tenemos. A ver, compañeros, yo les pido que es que ya se están yendo. Entonces, regla número 1, los tiempos, ¿no? También. Entonces yo sí les voy a pedir, porque es una tarea organizativa, no es para venir a informarles, es para organizarnos a las luchas, este taller, ¿sí? Entonces, hay varias reglas que ya las dijeron, las voy a decir muy rápido. Primero, todo esto es para actuar. ¿Actuar dónde? En la calle, con la gente, con muy diferentes niveles culturales y de opinión. Reglas que no podemos olvidar. Hay que saber escuchar. Hay que ser tolerantes. Hay que entender que la gente tiene miedo y le repiten 58,000 veces al día una versión de la realidad. Pues no es que sea mala y traidora a la patria esa gente. Es que le meten el cassette 58,000 veces.
¿Sí? Entonces, necesitamos utilizar la palabra y el conocimiento como instrumento de lucha. ¿Sí? Con todo lo que dijeron: respeto, amabilidad, inteligentemente, escuchar, proponer. Además, la otra es, uno de los grandes argumentos es que no proponemos. No, sí proponemos. Proponemos organizarnos para defender. Hemos planteado durante muchos años un proyecto alternativo de nación. No es que no tengamos propuestas. Fuimos nosotros los que propusimos que era necesario hacer refinerías, por ejemplo. ¿Para qué? Para resolver el problema de las cadenas productivas. Y era tan importante que hasta Calderón dijo que lo iba a hacer, aunque no lo hizo. Pero para salir al trote, hasta él tuvo que aceptar que era importante. Imagínense el nivel de las propuestas. O sea, sí tenemos todo. Segundo, tenemos que leer, compañeros. Tenemos que informarnos. Entonces, por favor, cuando dijimos que vamos a leer, por lo menos estos documentos sí los vamos a leer en nuestra casa, ¿verdad? Conocer el decreto de expropiación. El texto último que viene sobre Lázaro Cárdenas es muy importante, porque ellos han ido cambiando su discurso. Ellos primero hablaron de privatización, y cuando les demostramos que la mayoría de la gente está en contra de la privatización, lo cambiaron a modernización. Primero nos dijeron que era una reforma energética. Cuando les demostramos que es una contrarreforma y que básicamente nada más era lo de Pemex, en el último momento salieron incluso ya con la reventa de la energía eléctrica para tratar de demostrar que no es nada más lo de Pemex, sino que era todos los energéticos. Casualmente se les olvidó, y si vendemos Pemex, bueno, el petróleo, la renta petrolera, y si vendemos lo que quede de soberanía en producción de energía eléctrica, ¿qué otras fuentes de energía se van a desarrollar? Ese pequeñísimo detalle se les olvidó. Es decir, no se plantean el tema de la soberanía sobre los recursos energéticos para los próximos 10, 20, 30 años. Cuando empezamos nosotros a machacar que sí había una historia de lucha sobre el petróleo, pues ahora nos salieron que son más cardenistas que Cárdenas y más papistas que el Papa. Entonces, ojo, ellos han ido variando su discurso. ¿Por qué? Porque es tan grave lo que están haciendo que se dan cuenta que sí hay una reacción. El asunto de nosotros es profundizar la reacción y organizar la reacción. Otro elemento que es muy importante y que creo que no nos dimos cuenta, y es, frente a esta reforma se va a desfondar el presupuesto nacional. Cuando decimos, o sea, de lo que produce Pemex, el 70% se va en impuestos. Y uno dice, pues qué tontos, cualquiera que tenga una tienda sabe que le tiene que reinvertir a la tienda para que siga produciendo, ¿no? Entonces dicen, es que hay un régimen fiscal que le saca a Pemex el 70%. Bueno, primero, ellos fueron los que le pusieron ese régimen fiscal. No es que un día nació Pemex con ese régimen fiscal. Ellos se lo pusieron. ¿Por qué? Porque toda vez que hay por lo menos 300 grandes empresas nacionales y extranjeras que no pagan impuestos, alguien tenía que pagar impuestos. ¿Y de dónde los agarraron? Pues del fondo que más recursos tenía. ¿Se puede resolver el asunto fiscal de Pemex? Por supuesto que sí. ¿Y hacer una reinversión? Por supuesto que sí. Ellos son los que no lo quieren hacer por sus contubernios que tienen con las empresas nacionales y transnacionales. ¿Sí? Es de todo lo que produce Pemex, de sus ganancias, 70% lo tiene que entregar fiscalmente. Ese 70%, en términos del presupuesto de todo el país, significa el 40%. ¿Sí se entiende? No es que haya una contradicción entre esas dos cifras. Eso que sacó
ese 70% que se va al fisco, termina por ser alrededor del 40% del presupuesto de toda el país. ¿De dónde se saca el presupuesto del país? Es algo que yo reivindico que tenemos que reconocer. La riqueza nacional la producen los trabajadores, el trabajo del pueblo es el que genera la riqueza. No son las empresas transnacionales las que generan riquezas, que es como lo dicen ellos. No, es el trabajo humano lo que genera riqueza. ¿Sí? Y de toda la riqueza que se genera para que el país se mueva durante un año, ese presupuesto para que el país se mueva todo un año, el 40% lo pone Pemex. 40% del salario de cada médico, de cada enfermera, de cada afanador, de cada uno de los que construyen el edificio, de los que traen los medicamentos, ¿sí? De los medicamentos que se compran a nivel nacional, ¿sí? El 40% de los sueldos de los maestros, de las escuelas, de los pagos a conserjes, de los libros de texto, de las donde hay cuando se dan los útiles, de los caminos rurales, de los centros de salud. El 40% de todo el presupuesto nacional lo pone Pemex. Eso es lo que se le va a entregar a las empresas extranjeras. Ese pequeñísimo detalle. Y tenemos que recordar que eso va a ser otro boquete, no ya el de los impuestos que no pagan las empresas, sino el del presupuesto, ese otro boquete. Y lo que quieren hacer es taparlo ¿con qué? Con el IVA, compañeros. Por eso es importante engarzar esos dos elementos. El aumento de impuestos se debe a que, como se va a desfondar el presupuesto nacional, se tiene que generalizar el IVA a alimentos, a medicamentos, a transporte, a educación y a libros, ¿sí? Y va a saltar del 16 hasta el 19 o un poquito más. Entonces, ese es un argumento muy importante que tenemos que recordar, ¿sí? Díganme, la mayoría de las... No, ya ahorita ya no van a hablar ustedes. Voy a terminar porque si no se me van a ir. Entonces, tenemos que aprender a engarzar esos dos argumentos. La reforma energética va con una reforma fiscal, ¿sí? Porque el boquete que se genera a nivel de presupuesto va a ser imposible la continuación del desarrollo. ¿Sí? Otra cosa que necesitamos recordar, tenemos los elementos históricos, ya lo dijeron Pablo y Francisco principalmente. Está toda una historia que pueden irse desde el siglo XIX y recorrerla todo el siglo XX hasta nuestros días. Pero también hay una historia reciente que viene en el documento que les pedí que leyeran al principio. Cerca de 2,000 empresas en 30 años, empresas estratégicas para nuestro país, se privatizaron. Eso es el neoliberalismo. Eso lo diseñó Carlos Salinas de Gortari y sus secuaces. Eso lo instrumentaron y lo han instrumentado los gobiernos priistas y panistas. Y ni un solo peso de beneficio de esas miles de privatizaciones de empresas estratégicas llegó al bolsillo de nuestro país. El mayor crecimiento de pobreza se dio precisamente en esos 30 años. Es decir, se vendió lo que era económicamente valioso y ni uno solo benefició al pueblo. Benefició a las empresas que las compraron. Los más jóvenes a lo mejor no se lo creen, pero Telmex se llamaba Telmex, o se llama Telmex porque eran teléfonos de México. Fertimex se llamaba Fertimex porque eran fertilizantes de México. Ferronales eran ferrocarriles nacionales de México, ¿sí me entienden? Desmontaron todo lo que eran las vías ferroviarias, todo lo que era caminos y puentes que ahora ya se privatizan.
lo que eran puertos, aeropuertos, astilleros, fertilizantes, comunicación.